Buenas tardes, mi nombre es Atenea Calderón Sosa y en esta ocasión les voy a hablar acerca de un tema igual de interesante que el anterior y de mucha actualidad que nos repercute directamente a nosotros, a los mexicanos. El tema de hoy es las políticas proteccionistas de Estados Unidos con Donald Trump. Históricamente, los Estados Unidos han tenido un fuerte impulso hacia el proteccionismo económico, es decir, a la práctica de emplear aranceles o cuotas para limitar la importación de productos extranjeros a fin de proteger la industria nacional. Esta política se originó en los albores de la historia del país, resultó factible por el aislamiento geográfico y fue necesario porque, en esos momentos, el hacer frente a la competencia del exterior no le habría permitido crecer. Antes de los 30, el gobierno de los Estados Unidos participó poco en la política económica internacional. Ya durante los años 60 y 70, los Estados Unidos se inclinaron notoriamente hacia un comercio más abierto. El país se sintió libre de proceder así porque sus recursos, la magnitud de su mercado y su tecnología ayudaron a crear una autosuficiencia muy considerable, además de que, sin comercio internacional, los Estados Unidos tendrían que prescindir de productos como el té, el café y el plátano. El empleo de metales como acero, aluminio y uranio tendría que reducirse y el consumo del petróleo sería casi nulo. Aunado a esto, es preciso mencionar que algunos artículos pueden obtenerse a menor precio en otras partes del mundo, donde los costos de la mano de obra son más bajos o las condiciones naturales permiten que su producción sea más barata. Por tales razones, era preciso permitir que los consumidores estadounidenses se beneficiaran con estos menores precios. El país obtendría productos de mejor calidad a través del libre comercio, ya que algunas naciones se especializan en elaborar determinados productos con habilidad y excelencia. El país no puede disfrutar la prosperidad que proviene de la venta de sus productos en el exterior, a menos que acceda a importar artículos de los países a quienes vende. Retomando lo que estábamos hablando al principio, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a promover la integración económica como una de sus principales herramientas de política exterior. Mediante los acuerdos comerciales multilaterales, la primera potencia mundial ha ido tejiendo y ampliando una red de alianzas internacionales que ha servido tanto para la expansión de sus multinacionales como para el incremento del comercio global. Al dejar atrás la doctrina del aislacionismo de James Monroe, Estados Unidos se comprometió a promover los valores universales como arma frente al imperialismo y a impulsar la creación de organismos como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Donald Trump es el primer presidente en más de 75 u 80 años que ha dicho abiertamente que cree que el proteccionismo podría tener sentido para los Estados Unidos. De hoy en adelante, una nueva visión va a gobernar nuestro país. Desde ese momento se va a imponer el América primero. La protección nos llevará a una mayor prosperidad y fortaleza, dijo Trump desde el Capitolio. Por ese mensaje le votaron millones de estadounidenses. Cada decisión en materia de comercio, impuestos, inmigración o relaciones internacionales se tomará para beneficiar a los trabajadores y a las familias estadounidenses. Donald Trump no dejó lugar a dudas en su discurso inaugural de cuáles eran las prioridades de su agenda, que ha empezado a poner de inmediato en la práctica. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP en sus siglas en inglés, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el mandato al nuevo secretario de Comercio, Wilbur Ross, de usar todas las herramientas disponibles para poner fin a los abusos comerciales, se enmarcan en esa marcha atrás en la apertura comercial estadounidense. Algunos expertos opinan que, a nivel interno, la implementación de las promesas electorales ofrecen dos caras opuestas, la positiva y la negativa. La cara positiva de la propuesta del nuevo gobierno consiste en que Trump pondrá las medidas necesarias para favorecer el crecimiento del país. Su plan de infraestructuras, el control de la inmigración, el impulso de la industria estadounidense y la rebaja de impuestos impactarán positivamente en el mercado laboral, en los ingresos de las familias y en el desarrollo económico del país. El plan de infraestructuras
generará un impulso económico significativo a la vez que creará un importante número de empleos. Dado el carácter del nuevo gobierno, es de esperar que de este plan se beneficien sobre todo las empresas estadounidenses. El otro factor de impulso económico es la repatriación de la producción industrial externalizada fuera de Estados Unidos. Trump pretende penalizar a aquellas compañías que produzcan fuera del país aplicando aranceles de importación para los bienes y servicios intermedios, lo cual encarecería el proceso productivo. En cuanto a los aspectos negativos, opinan los expertos, los encontramos en el previsible aumento de los costes de los productos importados. La economía estadounidense importa más de lo que exporta, generando una balanza comercial negativa. Teniendo en cuenta este dato, para los consumidores estadounidenses el encarecimiento de los productos importados reducirá su poder adquisitivo, a la vez que aumentará el índice de precios al consumo. Ahora bien, por lo que respecta a México, sabemos que dentro de todas las medidas que quiere implementar Trump, existen algunas de ellas que repercuten de manera directa a nuestro país, como la construcción de un muro en la frontera México-Estados Unidos, que además debe pagar nuestro país, y la renegociación del Telecán. Al respecto, hay que decir que uno de los puntos más vulnerables de nuestra relación con Estados Unidos es nuestra gran dependencia comercial respecto a ellos, dependencia que se refleja en que más del 80% del total de nuestras exportaciones van hacia aquel país. Pienso que, en caso de materializarse la imposición de un nuevo TLC, que seguramente será totalmente inequitativo para México, junto con un elevado arancel a nuestros productos para encarecerlos en el mercado norteamericano, nuestra defensa legítima no puede ser otra que volver de inmediato los ojos hacia los países latinoamericanos y caribeños. Para tener éxito en esto, será necesario modificar sensiblemente la estructura actual de nuestra producción, al mismo tiempo que deberemos sumarnos, con toda lealtad y energía, a sus esfuerzos por construir una gran zona de integración económica y de libre comercio, para que, entre todos, logremos el peso económico y político que nos permita abrirnos un espacio propio en la compleja geopolítica actual. Tendremos que trabajar por un acuerdo con todos los grandes capitales industriales y financieros instalados en el país, sean nacionales, extranjeros o mixtos, precisamente para pactar la reconversión y modernización de nuestro aparato productivo según lo exija el mercado latinoamericano y caribeño. Pero no solo para eso, pues hará falta también reactivar nuestro mercado interno, sobre todo si Trump cumple su amenaza de expulsar a 2 millones de indocumentados que vendrán a demandar el empleo y todo tipo de satisfactores a nuestro país, así como levantar nuestra ya muy caída producción agropecuaria. Deberemos capacitarnos a toda velocidad para fabricar productos con alta tecnología con alto valor agregado, si queremos conquistar algún día los mercados europeos y de otras potencias económicas distintas a los Estados Unidos. Para esto es necesario empezar por reconocer que, también aquí, nuestra dependencia respecto de Estados Unidos es casi absoluta. Bueno, pues esta ha sido nuestra opinión acerca del tema que hoy les trajimos, pero a continuación vamos a escuchar la opinión de 3 expertos en la materia, 2 maestros en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Arnulfo Emiliano Alberto y Jorge López Hernández, y una estudiante por el Colegio de México de nombre Jesús Lara Jauregui. Se dice que el gobierno de Donald Trump será una administración volcada hacia adentro, con el objetivo de estimular la economía nacional y recuperar los empleos perdidos. Pero, ¿en qué consiste realmente el plan de gobierno de Donald Trump en términos económicos? Bueno, sí es correcta la apreciación que haces en cuanto a que el programa de Donald Trump es o se puede caracterizar como un nacionalismo económico que básicamente consiste en una serie de recetas de carácter neoliberal y keynesiano. Y vamos a puntualizar en qué consisten estas recetas que Donald Trump quiere llevar a la práctica en Estados Unidos ahora que ganó las elecciones y que ya es el nuevo presidente de ese país. El primer punto en el que Donald Trump quiere hacer un énfasis especial
es la cuestión fiscal. Él ha dicho reiteradamente que quiere reducir la carga fiscal para las grandes empresas y ha dado cifras concretas. Él ha dicho que quiere disminuir el impuesto a los beneficios de un 35% actual a un 15%, e incluso ha dicho que si las empresas regresan sus beneficios obtenidos en el extranjero, puede reducir este margen a un 10%, lo cual beneficia obviamente a estas grandes corporaciones que tienen inversiones hechas en otras partes del mundo, pero que no tienen el incentivo suficiente para regresar esas ganancias a su país de origen. Un segundo punto muy importante tiene que ver con las inversiones públicas. Donald Trump ha dicho que quiere invertir al menos $1 billón anuales para impulsar obras de infraestructura como carreteras, como puentes, como la remodelación o mantenimiento de aeropuertos. Sin embargo, aquí también hay puntos de crítica. Por ejemplo, la American Society of Engineers dice que al menos es necesario invertir $3.6 billones en los próximos 4 años para poner al día la infraestructura obsoleta que tiene ese país. El tercer punto muy importante tiene que ver con el proteccionismo comercial. Y pues básicamente Donald Trump lo que quiere hacer es renegociar ciertos acuerdos que se tienen en materia comercial con una variedad de países en distintos continentes. Él ya ha tomado un paso decisivo en este punto, ya fulminó el acuerdo el acuerdo transpacífico, que era un nuevo tratado comercial con países de la región de Asia-Pacífico. Ya lo fulminó, ya es un acuerdo del cual Estados Unidos no formará parte. Y aquí un punto muy importante tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en el cual Donald Trump ha dado algunas señales de querer renegociar el tratado, aunque no hay puntos concretos de qué es lo que va a llevar a cabo, sobre todo porque hay muchos intereses en juego. México exporta a Estados Unidos el 85% de sus bienes y servicios, sin embargo México importa a su vez de Estados Unidos el 40% de las mercancías que ese país envía al exterior. Entonces estamos hablando de una gran relación, una gran simbiosis que no es tan fácil de echar a la borda. Y finalmente, el otro punto muy importante tiene que ver con la desregulación financiera. Con la crisis del 2008 se instauró una nueva ley para hacer más rígidos los controles sobre los bancos, sobre las instituciones financieras. Ahora Donald Trump lo que quiere hacer es tirar un poco o dejar de lado esta ley, abrogarla, para que las instituciones financieras, los bancos en particular, puedan tener mayor libertad de acción, para que puedan invertir en distintos tipos de bienes sin mayor control de parte del gobierno. Entonces, hay sectores de la economía que se verán beneficiados por parte de Donald Trump con sus políticas económicas. Por ejemplo, las empresas del sector salud, las empresas petroleras, las empresas de la industria militar, las constructoras y las instituciones financieras. Van a ser los ganadores, los que se prevén que tengan los mayores beneficios en este periodo que inicia con Donald Trump. Sin embargo, aquí lo importante es que el presidente de Estados Unidos sea capaz de cumplir con sus promesas electorales, que son básicamente la creación de empleos bien remunerados para el sector manufacturero, para los obreros que han perdido sus trabajos debido a la deslocalización de las empresas, y
que pueda incrementar sus niveles de vida. Si eso no ocurre en este periodo de 4 años, seguramente veremos un nuevo cambio de administración, un nuevo cambio de partido en las siguientes elecciones. No. ¿Cuáles son las previsiones en el crecimiento económico? Pues todavía es muy temprano para poder hacer una evaluación de cuál será el comportamiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Sin embargo, las primeras reacciones en el mercado de valores de Estados Unidos han sido positivas. Donald Trump ya lleva aproximadamente 100 días en la presidencia y hemos visto cómo las acciones de diversas empresas han ido a la alza. O sea que el mercado ha enviado señales positivas sobre el plan económico de Donald Trump, que básicamente es una mayor intervención estatal para impulsar las infraestructuras, para impulsar los cinturones industriales que se han visto afectados por la globalización y la fuga de empresas hacia países con costos de producción más bajos, sobre todo en cuanto a la mano de obra. Entonces hemos visto una reacción positiva hasta ahora de los mercados, y esto es una señal de que la economía seguramente se verá también fortalecida en los próximos años, aunque no podemos dar todavía cifras precisas de en qué porcentaje va a crecer la economía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Arnulfo. ¿Cuál es la principal repercusión en la economía mexicana de las políticas proteccionistas de Donald Trump? Bueno, pues digamos la principal repercusión que tiene en nuestro país de las políticas proteccionistas de Donald Trump se ve en el comercio, ¿no? Sabemos que México tiene un tratado de libre comercio y exporta más o menos el 85% de sus mercancías a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos restringe la entrada de mercancías mexicanas a Estados Unidos, pues va a haber una repercusión muy grande, principalmente en la producción, ya que pues las empresas dejarían de producir y por lo tanto pues ya no contratarían más mano de obra, es decir, trabajadores. Por lo tanto, esos trabajadores irían al desempleo, no tendrían ingresos y por lo tanto el consumo doméstico, es decir, el consumo de México disminuiría. El desempleo, por lo tanto, también se incrementaría. Otra repercusión es la inversión extranjera directa. En México existen muchas empresas que aprovechan la mano de obra barata que existe en México para poner sus instalaciones y producir para el mercado de Estados Unidos. Entonces, pues al ya no haber ese incentivo pues de mandar productos a Estados Unidos, pues las empresas ya no se les hace factible invertir en México, por lo tanto la inversión extranjera directa disminuiría. Digamos, esa es la principal repercusión. ¿Qué otras repercusiones tendrán esas políticas proteccionistas para México? Bueno, una de las que también es igualmente importante, la repercusión es la cuestión de la migración. Como todos sabemos, pues muchos mexicanos o trabajadores mexicanos se van a Estados Unidos para trabajar. Ahorita o actualmente, pues las políticas de mayor vigilancia en la frontera, pues muchos trabajadores mexicanos pues ya no intentan ni siquiera cruzar la frontera por miedo a la deportación, ¿no? Entonces la migración disminuye y esto impacta principalmente al mercado de trabajo en México. ¿Por qué? Primero, pues cada año se iban trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Ahora ya no se irían, esos trabajadores que se iban ya no se irían a Estados Unidos, por lo tanto pues se quedarían aquí. La ola de deportaciones de Estados Unidos a México también se ha incrementado. Entonces si le sumamos los trabajadores que ya no se van a Estados Unidos, los trabajadores que nos manda Estados Unidos
por deportación y los nuevos trabajadores que pasan al sector, al mercado de trabajo, pues se incrementa pues el desempleo. Y eso pues repercute principalmente pues al mercado interno, porque la gente ya no tiene ingresos para consumir. También la disminución de las remesas, porque existen menos trabajadores en Estados Unidos, impacta gravemente en las comunidades rurales principalmente, ya que muchas comunidades pues su principal ingreso proviene de las remesas, y estos ingresos los ocupan para el consumo y para hacer un patrimonio. Entonces, si las remesas disminuyen, pues puede incrementar la pobreza, ¿no? Y bueno, esa es la repercusión. Por último, ¿qué debe hacer México para enfrentar esas políticas proteccionistas? Primeramente, desde mi punto de vista, yo creo que pues debe repensar México el modelo económico que tiene, debido a que pues el modelo económico está basado en las exportaciones. Yo creo que es necesario replantear el modelo económico, en el sentido de que no solamente debe estar la producción o la estructura económica de México debe estar pensado para las exportaciones, también debe incentivar el mercado interno, y este mercado interno se incentiva a través de otorgarle mayores ingresos a la población, es decir, subir el salario mínimo, para que de esta manera la población tenga mayor poder adquisitivo y por lo tanto tenga mayores ingresos para su consumo. Si nos imaginamos o sabemos que en México hay 50 millones de pobres, es decir, que la gente no tiene el dinero suficiente para adquirir todos los productos necesarios para pues vivir de una manera decorosa. Entonces, si a esos 50 millones se les da su poder adquisitivo se incrementa, pues imagínense cuánto producto demandaría esa gente, ¿no? Eso incentivaría el mercado interno, incentivaría la generación de nuevas empresas para cubrir la demanda de esa gente. En el otro sentido, pues sí México debe de aprovechar los tratados de libre comercio que tiene con todo el mundo para diversificar sus exportaciones. Este tema no es muy sencillo, ya que pues las empresas mexicanas exportan, pues sus productos están diseñados para satisfacer el mercado de Estados Unidos. Ahora, si pensamos que esa empresa que exporta a Estados Unidos de un día para otro pues dejara de exportar a Estados Unidos y los manda a China, pues no es tan sencillo, porque los gustos y preferencias del mercado chino son distintos. Entonces se tiene que reconvertir el sector productivo, que es una cuestión muy difícil y es de largo plazo, pero sí es necesario que se deba de iniciar ese proceso. Eso es todo. Muchas gracias. ¿En qué ha consistido la política exterior de Donald Trump y cómo han sido recibidos sus intentos de política proteccionistas? Bueno, creo que vale la pena reflexionar sobre cómo se ha desarrollado la política exterior de Donald Trump. Primero, recordemos que uno de sus principales puntos en la campaña, con el cual se ganó el apoyo de un sector importante de la población norteamericana, era precisamente el que se refería a cómo Donald Trump iba a disminuir sus intervenciones en el Medio Oriente, cómo iba a disminuir el gasto gubernamental en la OTAN y cómo en general Estados Unidos iba a dejar de ser un policía del mundo, porque decía en su campaña esto le salía muy caro a los estadounidenses. Y efectivamente un sector importante de la población ya mostraba un gran descontento con la política exterior que habían llevado a cabo los distintos presidentes norteamericanos, incluido el de Barack Obama. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica en estos poco más de 100 días que lleva Donald Trump en la presidencia es todo lo contrario. En casos concretos, hemos visto cómo ha aumentado la intervención en Siria, particularmente con el lanzamiento de 59 misiles a una base aérea siria,
cómo se lanzó en Afganistán la llamada madre de todas las bombas y cómo se envió un portaaviones a la península de Corea para aumentar la presión sobre el gobierno norcoreano. Es decir, las acciones de Donald Trump entran en contradicción directa con lo que dijo, con lo que se prometió durante su campaña. Esto relacionado con la política exterior. Por otro lado, con sus políticas proteccionistas, la situación es menos clara y valdría la pena separarla en distintos momentos. La primera acción, apenas entrado en vigor el periodo de Donald Trump, consistió en la salida del TTP, del Trans-Pacific Partnership. Esto fue posible en gran medida gracias a que era un tratado que todavía no era bien recibido por completo entre los distintos países participantes. Sin embargo, había otras promesas. La primera era poner aranceles a las importaciones chinas. Sabemos que Estados Unidos es el país que más importaciones de China realiza. El otro consistía en salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o, en todo caso, renegociarlo para obtener mejores condiciones para los norteamericanos. En el primer caso no se ha podido concretar nada en cuanto a la aplicación de aranceles y tarifas a las importaciones chinas o de otros países. Del mismo modo, los intentos del gobierno de Donald Trump por negociar el Tratado de Libre Comercio se han visto frustrados, la situación está parada y muchísimo menos ha sido capaz de abandonar el tratado por completo. En otra situación en la que se ha visto frenado el gobierno de Donald Trump fue en el intento recientemente de poner un impuesto a las importaciones en la frontera con México, el llamado Border Adjustment Tax. Este fue rechazado por el Congreso, es decir, las políticas de Donald Trump, particularmente las proteccionistas, han encontrado una fuerte oposición que se manifiesta en el Congreso, pero nosotros sabemos que en el Congreso norteamericano se conjugan grandes intereses, principalmente de las grandes corporaciones norteamericanas, que durante muchos años se han beneficiado del modelo económico actual y que a través de sus representantes en el Congreso se oponen a la aplicación de estas políticas. Sí, ¿cómo podemos esperar una disminución en las intervenciones norteamericanas dado el rechazo del Congreso a las políticas proteccionistas de Donald Trump? Sí, sería tal vez lógico pensar que dado que no ha obtenido las victorias esperadas ante el Congreso norteamericano en cuanto a su política económica, viéramos una disminución en las intervenciones en los demás países. Sin embargo, creo que no tenemos ningún elemento para pensar eso, sino que va a suceder todo lo contrario. Recordemos precisamente que hace un mes, cuando se rechazó en el Congreso de los Estados Unidos la propuesta de Donald Trump de cancelar el Obamacare, este programa de salud pública que impulsó el gobierno de Barack Obama para dar de alguna manera limitada e incompleta atención de salud a la población estadounidense. Después, dada la pérdida de apoyo, sucedieron estos sucesos en la intervención extranjera, el lanzamiento de los misiles a Siria, el lanzamiento de la bomba a Afganistán y el aumento de las presiones en Corea del Norte. Es decir, Donald Trump y su gobierno ven en las intervenciones bélicas un mecanismo para obtener el apoyo generalizado de los distintos grupos políticos y económicos en Estados Unidos. Y para irnos más a lo concreto, recientemente, en la aprobación del presupuesto fiscal de Donald Trump, se aprobó un aumento del 10% en el gasto militar, en el gasto de seguridad. Asimismo, en los últimos días se aprobó de una manera bastante cínica, en mi opinión, un presupuesto de $100 millones dirigido, así dice textualmente, a disminuir la intervención rusa en Europa, a contrarrestar la influencia rusa en Europa. Y está por aprobarse también un presupuesto de $20 millones para promover la democracia en Venezuela. Es decir, tenemos elementos concretos que salen de las mismas decisiones de los grupos políticos en Estados Unidos para considerar que a pesar de
rechazo y de esta oposición a las políticas proteccionistas de Donald Trump, seguirán aumentando sus intervenciones no solo en Europa, en Medio Oriente, sino también en América Latina. Bueno, y para finalizar, ¿cómo evolucionará la economía estadounidense y cuál será el impacto sobre la relación con los demás países? Sí. Valdría la pena considerar que una de las ventajas que tiene la implantación de políticas proteccionistas del lado fiscal es que permiten al gobierno aumentar su recaudación fiscal al gravar las importaciones de otros países, entre otras medidas. Esto le permite obtener recursos que de otra manera no tendría. Sin embargo, el rechazo a estas políticas, a estos impuestos, como el impuesto fronterizo, implica que no va a aumentar esa recaudación fiscal del gobierno. Y del mismo modo, vemos que se ha aprobado un aumento en el gasto del gobierno. Como conclusión, tenemos que el proteccionismo de Trump no es de ningún modo una renuncia a las políticas imperialistas de su país. Las necesidades de exportar mercancías, servicios y capitales sobrantes al resto del mundo y de asegurarse la energía, las materias primas, incluida entre estas los alimentos, y las principales vías de comunicación para garantizar el funcionamiento de su economía, no desaparecerán solo por desechar los tratados de libre comercio en favor de una política proteccionista. Ellos tratarán de lograr ambas cosas a la vez. Pero ser proteccionista y al mismo tiempo querer adueñarse de las riquezas de otras naciones solo puede lograrse mediante el uso de la fuerza. Así, la era Trump no augura paz y respeto a la soberanía e independencia de las naciones más débiles, sino más bien el retorno al colonialismo, a las invasiones con cualquier pretexto y a los golpes para instalar gobiernos títeres, como lo vemos actualmente con Siria y otros países que han sufrido invasiones por parte de Estados Unidos. Muchas gracias por su atención.